Aunque vamos en incremento, todavía no se llega a los parámetros que el Ministerio considera suficientes para declararlo epidemia. Es decir, todavía no tenemos epidemia de dengue. No, de ninguna manera. Epidemia de dengue teníamos a estas alturas el año pasado. Si usted se recuerda, el dengue tiene episodios de determinados años, ¿verdad? Usted se recuerda de la epidemia aquella que tuvimos, que fue muy tremenda, que fue la que más impactó al país, donde murieron más de 30 personas, creo que fue el año 2000 o 2001. De igual manera, el año pasado fue un año epidémico. Por ejemplo, el año pasado a estas alturas nosotros teníamos 5.979 casos, 5.979, y ahora tenemos 1.323. Eso quiere decir que si comparamos el año anterior con este año, es una impresionante disminución, porque el año pasado fue un año epidémico. Igual, en el dengue hemorrágico, nosotros teníamos el año pasado, a estas alturas, 109 casos, y ahora tenemos 5 casos. Recuérdese que el año pasado tuvimos que lamentar 3 personas que fallecieron por dengue, y en este año llevamos ya una persona, ¿verdad? Una niña de 4 años originaria de Apopa, y tenemos que lamentar esa muerte. Bien. Aunque el nivel de mortalidad del dengue en El Salvador es de los países que tiene más bajísimo nivel de letalidad en nuestro país. Qué buen dato. Quisiera que nos lo ampliara el doctor Ruales, que es representante de la OPS. Ese diagnóstico que nos acaba de hacer la señora viceministra, si lo comparamos con el resto de la región centroamericana, por ejemplo, doctor, usted que maneja una perspectiva macro, ¿cómo deja El Salvador? ¿Está haciendo la tarea nuestro país en el combate de las enfermedades epidemiológicas? Yo diría que sí, El Salvador está haciendo un trabajo bastante intenso para el combate de las enfermedades transmisibles, especialmente en el caso del dengue. El año pasado tuvo una respuesta muy exitosa a nivel de la región y a nivel del continente, porque a pesar de los altos índices de la enfermedad, como dijo la señora viceministra, hubo una epidemia, y que fue una epidemia que tuvo ciertas características especiales porque empezó en la época seca, no en la época lluviosa, y eso muestra las características de esta enfermedad como una enfermedad urbana, una enfermedad que está generada por las condiciones que la propia población, es decir, las personas son las que están generando los criaderos de dengue al dejar objetos en sus patios, al no lavar sus cisternas, al no cuidar sus floreros, al no deshacerse de las llantas o de la basura donde se guarda el agua, donde se deposita el agua lluvia. Doctor, cuando se habla de epidemias o enfermedades epidémicas, casi siempre los medios de comunicación nos fijamos en 2 estadísticas, que son, creo yo, las que nos dan una idea de cómo estamos. La primera, la de casos confirmados, y la segunda, la estadística de muertes. Si nos quedamos en este último dato, la mortalidad que tienen estas epidemias en nuestro país, ¿cómo nos volvemos a comparar en la región? ¿Está bien El Salvador? ¿Se están haciendo la tarea? Porque de alguna manera, entre que me confirman la enfermedad y que sobrevivo a la misma, pues se está midiendo también la efectividad del combate que se da ya en la etapa de tratamiento. Sí. Así es. En el caso de la región de las Américas, tenemos ya cerca de 1 millón de casos de dengue en lo que va del semestre, ¿no? De estos 627,000 casos se dieron en el Cono Sur, la mayor parte en Brasil y en Paraguay. Los países del Cono Sur que no tenían una epidemia constante, que no sufrían la enfermedad, y los países del norte, especialmente Venezuela y Colombia, son los que mayor número de casos han tenido. Y la letalidad en estos países ha sido ya bastante importante, ¿no? En el caso de Centroamérica y México tenemos ya cerca de 20,000 casos. De ellos, 14,000 ocurrieron en México, 3,000 casos sospechosos en El Salvador y cerca de 2,000 casos, 2,600 casos en Honduras y en Costa Rica. La característica de El Salvador es que está captando mejor a los pacientes febriles, es decir, todo paciente con fiebre que es identificado en una unidad de salud es catalogado como caso sospechoso de dengue, y eso hace que haya una mejor captación. El Salvador también está haciendo la mayor proporción en el número de diagnósticos de laboratorio de los casos sospechosos. En lo que va del año hemos tenido ya
7 muertes en Centroamérica y México, 5 en México y 2 en Guatemala, y no hemos tenido ninguna muerte en El Salvador. La tasa de letalidad del año pasado en El Salvador fue la menor de Centroamérica. Los médicos salvadoreños están respondiendo de una muy buena forma a los casos graves de dengue. Tanto es así que a partir del año pasado estamos enviando a especialistas salvadoreños, a pediatras salvadoreños, a dar asesoría a países como Perú, como Paraguay o como Argentina.